Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta iniciativa, una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe, una iniciativa que consiste, como hemos venido explicando, exponiendo durante las diferentes sesiones, una iniciativa propuesta por él que consiste en poder explicar las diferentes preguntas de los exámenes de admisión de San Marcos, preguntas involucradas con el área de lenguaje o con el área de comunicación o habilidad verbal. Esa es una iniciativa de acceso totalmente libre, de acceso gratuito. La idea es que los estudiantes eh, que han egresado de los diferentes colegios peruanos y tengan intención de ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos puedan encontrar un soporte pedagógico a través de la resolución de preguntas que vamos a hacer nosotros en esta sesión. Por supuesto, como parte de esta iniciativa, también se contempla la identificación plena de algunos temas en las preguntas de los exámenes de admisión anteriores de San Marcos. O sea que, en primer término, vamos a conversar sobre algunos temas y luego vamos a ir a la resolución donde vamos a poder ver cómo esto que hemos hecho en la parte teórica, conceptual, puede también servirnos para poder resolver dichas preguntas. En esta ocasión, nosotros estamos frente a la sesión número 27, cuyo tema es el verbo y particularmente vamos a tratar acerca de los verbos regulares e irregulares. Hemos identificado un conjunto, un bloque de preguntas que tiene que ver con este tema. Por supuesto, para poder luego responder las preguntas, ver el solucionario, ver también cuáles son las respuestas correctas y por qué lo son y por qué las que no lo son no lo son. Vamos, en principio, a conversar un poco sobre este tema, ¿de acuerdo? Bienvenidos entonces nuevamente a esta sesión número 27, el verbo, los verbos regulares e irregulares, una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Vamos entonces a ofrecer una especie de feedback, de recuento, una especie de resumen para entender en principio qué es el verbo, ¿ya? Vamos a empezar nuevamente indicando que el verbo es una palabra que expresa una acción, un estado o proceso realizado por un sujeto dentro de una oración. Esta primera nota, recordando un poco la sesión anterior, es decir, la sesión número 26, en las que hablamos sobre el verbo y sobre sus accidentes gramaticales, vamos a recordar entonces que cuando hablamos del verbo, estamos hablando de una palabra que expresa acción, estado, ¿no es cierto? O proceso. Esto quiere decir que toda vez que nosotros veamos alguna palabra que tiene algún aspecto en este sentido, algún aspecto en tanto desarrolle alguna acción, presente de pronto algún estado que implique movimiento o algún proceso, vamos a estar frente a un verbo. Para poner esto todavía más claro, vamos a fijarnos en los tres ejemplos que hemos dado aquí, ¿ya? Esta es la parte introductoria. Vamos a darle un poquito de espacio para que se pueda entender aún mejor este pequeño repaso sobre algunas notas del verbo para entrar luego a los verbos regulares e irregulares. Bien, entonces, en la primera oración, que es Laura escribe cartas todos los días,
¿no? Entre todas estas palabras, hay una que en efecto desarrolla una acción o está involucrada con alguna acción, que es la palabra escribe, que viene de la forma infinitiva de escribir. Entonces, en Laura escribe cartas todo el día, vemos que el verbo allí es escribe, porque escribe implica una acción, un proceso o un estado que involucra un movimiento. Lo propio ocurre en dos, Juan escucha música mientras trabaja, ¿no? Escucha, vamos a decir que es el verbo, en tanto manifiesta también una acción desarrollada por el sujeto, que en este caso es Juan. De la misma forma, en tres, mis primos nadan en la piscina, ¿no? Nadan es el verbo, ¿no? Porque también pone al descubierto una acción desarrollada por el sujeto. En este caso, por la frase nominal, mis primos. Muy bien. Vamos entonces a seguir. Ahora tenemos otra nota. Dice aquí, el verbo es el núcleo del predicado y concuerda en persona y número con el sujeto. Lo que vamos a destacar aquí es núcleo del predicado. Y concuerda, dice aquí, en persona y número con el sujeto. Si el verbo es el núcleo del predicado, lo primero que tendríamos que hacer es identificar cuál es el predicado. Y aquí dice, y concuerda en persona y número con el sujeto. Entonces, vamos a identificar primero el predicado. Predicado, en este caso, es trabajan en una oficina. ¿De acuerdo? Ese es el predicado. Vamos a ver el predicado color rojo. Oficina. Y concuerda en persona y número con el sujeto. El sujeto es ellos. Entonces, si me dice que el verbo es el núcleo del predicado, el predicado es trabaja en su oficina, entonces el núcleo, o sea, la parte más importante, digamos, de esta otra estructura, es esta, trabajan, ¿no? Y nos dice además que concuerdan en persona y número con el sujeto, claro, porque trabajan, está en plural, ¿no es cierto? Ellos también, y ambos están en tercera persona. Ellos trabajan, o sea, no es ellos trabaja o ellos trabajas, ¿no? O ellos trabajo, ¿no? Definitivamente no es así, ¿no? Hay una concordancia ¿no? Verbal en este caso, ¿no? De la misma manera va a ocurrir en dos. Mi hermano vendría a ser el sujeto, ¿no es cierto? Toca la guitarra es el predicado y el núcleo de ese predicado es el verbo toca. Asimismo, vamos a darle un poco de espacio aquí. Asimismo, ocurren tres. Usted habla español con fluidez. Usted, sujeto, en verde, habla español con fluidez. Esto va en rojo porque es el predicado y el núcleo del predicado, según la definición que hemos visto aquí en este segundo apunte, es un verbo. Entonces, esa palabra que funciona como núcleo es habla, del verbo hablar. Entonces, también se cumple aquí que se concibe el verbo como núcleo del predicado. ¿Ya? Bien, otro apunte dice aquí, el verbo se conjuga en diferentes tiempos.
Modos y aspectos para indicar cuándo y cómo ocurre la acción. Vamos a darle un espacio. Ahora sí, vamos a evaluar entonces lo que se nos está diciendo aquí, que el verbo se conjuga en diferentes tiempos. Vamos a destacar esto en amarillo. En diferentes tiempos. Y solamente vamos a destacar esta parte de que se conjuga en diferentes tiempos, porque lo que es el modo y el aspecto lo hemos visto en una sesión anterior, que es en la sesión 26. Ahora más bien vamos a enfocarnos en los verbos regulares e irregulares. No obstante, estamos haciendo un repaso para mantener la idea de verbo que hemos reunido anteriormente en la anterior sesión, que fue la sesión 26. Bien, el verbo se conjuga en diferentes tiempos. La próxima semana viajaremos. Esto viajaremos, por ejemplo, está en futuro. El año pasado estudié en Madrid. Estudié es otro tiempo. Esto está en pasado. Normalmente me despierto temprano. Despierto ya no está ni en futuro ni en pasado, está en presente. Entonces, ustedes pueden ver aquí que efectivamente el verbo lo podemos conjugar en diferentes tiempos, en futuro, en pasado o en presente. Hasta aquí entonces estamos viendo una pequeña recuperación de lo que hemos visto en la sesión anterior. Ahora vamos a definir lo que nos reúne propiamente en esta nueva sesión, que es la sesión 27. Vamos a hablar acerca de los verbos regulares, porque hemos identificado preguntas de los exámenes de admisión anteriores de San Marcos, preguntas vinculadas con los verbos regulares. Entonces, si viene una pregunta del tipo, en los siguientes enunciados, señale aquel enunciado que presenta únicamente verbos regulares. Evidentemente, para poder responder esta pregunta, nosotros requerimos saber en principio qué es un verbo regular o cómo se define un verbo regular. Por esa razón, esta sesión 27 implica hablar de este tema, de los verbos regulares y también de aquellos verbos que no lo son, es decir, los irregulares. Vamos a empezar entonces con esta definición que hemos colocado aquí. Dice, son aquellos que mantienen su raíz invariable y siguen los modelos de conjugación de los verbos terminados en ar, er e ir, sin alteraciones en sus terminaciones. Bien, para mayor entendimiento, vamos a destacar aquí algunas características o algunos rasgos importantes en esta primera definición que van a asignar la forma en la que nosotros vamos a poder discriminar qué es regular y qué es irregular. Dice, vamos a leer nuevamente, son aquellos que mantienen su raíz invariable. Muy bien. Verbos regulares. En amarillo, vamos a utilizar el amarillo. Verbos regulares, raíz invariable, o sea que su raíz no varía. Y siguen los modelos de conjugación de los verbos terminados en ar, er, ir e ir.
modelos de conjugación de aquellos verbos que terminan en estas raíces. Ar, er, ir. Es así entonces como en principio hay que entender estos verbos como una clase particular de verbos, de palabras llamadas verbos, que preservan una raíz invariable. Es decir, la raíz no cambia y además siguen ciertos patrones o modelos de conjugación de verbos terminados en ar, er e ir, sin alteraciones en sus terminaciones. Es decir, los verbos regulares constituyen una clase de verbos que siguen un mismo patrón. Siguen un mismo patrón, son relativamente inalterables, o sea, no se altera en la escritura, salvo cuando flexionas los tiempos, ¿no? Salvo cuando dices, o sea, cuando quieres expresar una acción en pasado o en presente o en futuro, salvo en esos contextos, sí se alteran. Pero la raíz permanece invariable, ¿ya? Esto es para entender un poco más. Esto es para entender un poco más qué son los verbos regulares. Ahora, vamos con algunas características. Características. Ahora vamos a utilizar el color verde. Muy bien, hay tres observaciones que hemos hecho aquí sobre los verbos regulares. La primera de ellas dice, su raíz no cambia en ninguna conjugación. Su raíz no cambia en ninguna conjugación. 2. Siguen un patrón predecible según su terminación. Nuevamente leemos. 2. Siguen un patrón predecible según su terminación. Ar, er, ir. 3. Se conjugan siguiendo los modelos estándar de conjugación. Son tres características que habría que, no quiero decir memorizarlas, pero sí habría que interiorizarlas, habría que comprenderlas. Y a partir de estas características habría también que empezar a razonar futuros ejercicios. Entonces, acerca de la primera característica, su raíz no cambia en ninguna conjugación. Vamos a destacar aquí lo siguiente, la raíz no cambia. O sea, tú puedes conjugar el verbo en distintos tiempos, probablemente en distintas personas, ponerle número y aún así la raíz va a ser invariable. Esa es una característica. La siguiente dice, sigue un patrón predecible, ¿no? Vamos a colocar aquí patrón predecible. Es decir, estos verbos siempre van a ser análogos a otros, en tanto si todos estos verbos expresan pasado, siempre las terminaciones van a ser las mismas, salvo cuando esto ya no es así, ya no estamos hablando de verbos regulares, sino estamos hablando de verbos irregulares. Pero en esta ocasión ya vamos a hablar acerca de los verbos regulares. Muy bien. 3. Se conjugan siguiendo los modelos estándar de conjugación.
Es decir, hay modelos, evidentemente hay patrones, ¿no? Como lo estábamos comentando. Estas son entonces algunas características para que se pueda tener en cuenta esto acerca de los verbos regulares. Primero, la raíz no cambia. Segundo, hay un patrón predecible. Y tercero, representan o encajan dentro de los modelos estándar de la conjugación española. Muy bien, ahora vamos con la siguiente lámina. Vamos con algunos ejemplos. Ahora, ya hemos usado el amarillo para hablar acerca de la definición. Hemos usado el verde para hablar acerca de algunas características. Y ahora vamos a utilizar otro color para hablar acerca de los ejemplos. Este otro color es el color turquesa. Vamos a tratar de ser pedagógicos, ¿ya? Aquí están algunos ejemplos de verbos regulares y vamos a explicarlos también. Vamos a decir que estos cuatro verbos, amar, comer, vivir y trabajar, son verbos regulares. Para poder entender por qué son verbos regulares, nos podemos ir a la definición. En la definición hemos dicho dos cosas, que los verbos regulares tienen una raíz invariable, uno, y dos, encajan dentro de los modelos de conjugación en ar, er e ir. Y justamente eso ocurre aquí. Por ejemplo, amar, en el verbo amar está la terminación ar, ¿no? Comer está también la terminación que habíamos visto. Amar, comer, vivir o en trabajar. Entonces, en primer lugar, cumplen con seguir la conjugación o el modelo de conjugación de estos verbos, ar, er e ir. En segundo lugar, la raíz también se mantiene invariable, ¿no? Por ejemplo, cuando tú empiezas a conjugar con las distintas personas, vamos a colocar esto en rojo. Cuando tú dices yo amo, la raíz se mantiene invariable, ¿no? Yo am, ¿no? Tú amas también, la raíz como que no cambia, ¿no? Sigue siendo la misma. O él ama. Entonces, si nos percatamos, la raíz es invariable. Claro, esto es en uno. Yo amo, tú amas, él ama. Ahora, si nos vamos a dos, al verbo comer, ¿no? Por ejemplo, tienen ustedes yo como, ¿no? La raíz también sigue siendo la misma en la siguiente conjugación. Tú comes, él come. Entonces, como pueden ver ustedes, en estos verbos, la raíz sigue siendo la misma. O sea, dos cosas nuevamente. Por una parte, mantienen los modelos de conjugación de los verbos terminados en ar, er e ir, por un lado, y por otro lado, mantienen o muestran también la raíz invariable. De la misma forma, ocurre en tres, dice yo vivo, ¿no? Miren la raíz, viv. Tú vives, la raíz sigue siendo la misma, solamente está cambiando la persona.
Él vive. ¿Se dan cuenta? Y lo propio ocurre finalmente en 4. Yo trabajo. Tú trabajas. Él trabaja. Entonces, hablamos de los verbos regulares en estos términos, ¿ya? Vamos a las características, nuevamente vamos a retroceder. Hablamos de los verbos regulares en tanto la raíz de estos verbos no cambian en ninguna conjugación. Uno. Dos, siguen un patrón predecible. Tres, se encuentran dentro de los modelos estándar de conjugación, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, las terminaciones ar, er e ir siguen completamente esos modelos de conjugación. La raíz tampoco cambia y es bastante predecible, digamos, el modelo de conjugación, ya sea en primera persona, yo como, yo amo, yo vivo, yo trabajo, ya sea en la segunda, tú amas, tú comes, tú vives, tú trabajas. O, por ejemplo, ya sea en la tercera persona, él ama, él come, él vive, él trabaja. Entonces, como ven, estos verbos son bastante regulares en ese sentido, es decir, no representan problemas, por así decirlo. No son verbos irregulares o verbos en los que hay que estar pensando cómo conjugo el futuro, el pasado, el presente o cómo hago las conjugaciones con ciertas personas. No, son muy regulares en ese sentido. Podríamos decir también que en el proceso de adquisición del español, estos verbos son los probablemente más fáciles de adquirir, ¿no? A diferencia de otros verbos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el verbo saber, ¿no? Saber, uno podría decir, bueno, si la primera persona se conjuga siempre con o, ¿no? Por ejemplo, en amar, yo amo, en comer, yo como, en vivir, yo vivo, en trabajar, yo trabajo. Uno podría pensar que en el caso del verbo saber, sería yo sabo, ¿no es cierto? Uno probablemente siguiendo este modelo estándar diría yo sabo. Sin embargo, no es yo sabo, es yo sé, porque el verbo saber en este sentido es irregular, es decir, no sigue este modelo de conjugación. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de los verbos irregulares, ¿ya? Cuando hablamos de los verbos irregulares, cuando hablamos de estos verbos, vamos a decir que son aquellos que presentan alteraciones en su raíz o terminaciones al conjugarse, lo que los hace diferir de los modelos regulares. Leemos de nuevo, son aquellos que presentan alteraciones en su raíz o terminaciones al conjugarse, lo que los hace diferir de los modelos regulares. Vamos a destacar entonces aquí también algunos términos clave. Alteraciones. Nuevamente, cuando hablamos de los verbos irregulares, vamos en este caso a resaltar también. Verbos irregulares presentan alteraciones. ¿En dónde? En su raíz. Puede ser en la raíz o las alteraciones pueden ser en las terminaciones al conjugarse. O sea, pueden ser de estos dos tipos. Un verbo irregular puede alterar la raíz, como el caso del verbo saber, cuya forma de conjugación en primera persona singular no es yo sabo, como en otros verbos, yo amo,
yo conozco, ¿no? Por ejemplo, yo lavo, yo plancho, yo barro, yo salgo, etcétera, ¿no? No es yo sabo, entonces yo sé, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay verbos que son irregulares en tanto la raíz de de estos verbos se altera. O puede ser también, pueden existir también verbos en los que las terminaciones, al conjugarse, cambian, varían o simplemente se alteran. Lo que los hace diferir, dice aquí, de los modelos regulares. Vamos a ver algunas características. Muy bien. Vamos a utilizar otro color para las características de los verbos irregulares. Vamos a tratar siempre de ser bastante didácticos porque hay preguntas en los exámenes de admisión vinculadas con este tema. Pues la idea siempre es que este material que forma parte de la iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe pueda sernos de utilidad. Vamos a decir entonces que hay tres características de los verbos irregulares. Podemos caracterizarlos en estos tres términos. En primer lugar, dice, pueden cambiar la raíz en algunas conjugaciones. A ver, pueden cambiar la raíz. Pueden cambiar la raíz. Entonces, aquí resaltamos en verde cambiar la raíz en algunas conjugaciones. La raíz. Muy bien. Característica número 2. Algunas formas verbales tienen terminaciones distintas. ¿Ok? Terminaciones distintas. Terminaciones distintas de las regulares. Leemos nuevamente. Algunas formas verbales tienen terminaciones distintas, diferentes, opuestas de los verbos regulares. Característica número 3. La irregularidad puede presentarse en diferentes tiempos verbales. Esto es de especial atención. No vayas a pensar que los verbos irregulares vayan a presentar alteraciones en absolutamente todos los tiempos. O sea, no vayas a pensar que un verbo irregular lo es tanto en presente de la primera persona como en presente de la segunda y tercera, como en el pasado de la primera, la segunda y la tercera o en el futuro. Un verbo es irregular en tanto simplemente muestra una alteración. Esa alteración puede ser en algún tiempo, no necesariamente en todos los tiempos verbales, presente, pasado, futuro, o en alguna persona también. Pero vamos a destacar eso. La irregularidad puede presentarse en diferentes tiempos verbales. Muy bien. Entonces son tres características. Nuevamente las vamos a enunciar para que se tengan en consideración. Uno, cambian la raíz. Verbos irregulares tienen una raíz distinta o una raíz que va cambiándose o alterándose. Uno. Dos, las terminaciones distintas se pueden apreciar también en las formas verbales de estos verbos. Es decir, un verbo irregular no solamente lo es en función de la raíz, sino también en función de la terminación. 2. 3. La irregularidad puede presentarse en diferentes tiempos verbales. Es decir,
esta alteración, este cambio, esta variación puede ocurrir en algún tiempo verbal, no en todos, en alguno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que tú sepas a ciencia cierta, con cierto grado de certeza, dónde es irregular el verbo, tienes que empezar a conjugarlo de principio a fin. Porque si tú lo conjugas solamente en ciertos tiempos verbales y con ciertas personas, te va a parecer que el verbo es regular. Entonces tienes que cubrir todos los tiempos verbales para ver exactamente en dónde es irregular. Basta un solo tiempo para que este verbo sea clasificado como no regular o irregular. Vamos a ver algunos ejemplos de verbos irregulares. Aquí hay cuatro ejemplos. El primero de ellos es tener. Uno diría, pero ¿por qué tener es un verbo irregular si acaba en la terminación er? Porque si este verbo ciertamente acaba en la terminación er, ¿no? Vamos a colocar esta terminación en turquesa. Ya vamos a ver los ejemplos. Ciertamente el verbo tener acaba en esa terminación, er. Entonces uno esperaría que el verbo sea regular, ¿no? Que cuando digas yo tengo, de repente luego digas tú tengues. Pero aquí, miren, aquí empieza a cambiar en la raíz. Mientras en la primera persona es con en la segunda es con, ya cambia la raíz. ¿Se dan cuenta? En la segunda y en la tercera también. En la segunda y en la tercera, la raíz empieza ya a cambiar, ¿no? Vamos a colocar aquí. Entonces, la raíz es E, ¿no? La E forma parte de la raíz, la terminación es ER, ER. Entonces, la raíz empieza ya a cambiar. En la primera no cambia, así que vamos a dejarlo en negrita. La primera no cambia. Pero en las siguientes conjugaciones sí hay un cambio. Ya no es E, sino es IE, ¿no? Entonces hay un cambio en la raíz. Ahora, ese es un cambio en la raíz. En dos ocurre con el verbo ir, ¿no? Yo voy, tú vas, él va. Aquí cambia también completamente la raíz. Miren, la raíz es ir, pero ya cambia completamente, ¿no? Ahí es el cambio. Ahora en tres dice pedir, ¿no? Miren, pedir. Ciertamente, pedir tenemos la terminación er y en la raíz tenemos la vocal e. Pero ¿qué ocurre cuando tú conjugas en la primera persona yo pido? Ya no es yo pedo, sino es yo pido. O sea, hay un cambio ahí. Hay un cambio en la raíz, hay un cambio vocálico de e pasa ahí, ¿no? O tú pides, ¿no? En todos cambiamos la i por la e, ¿no? E pasa a ser i, ¿no? Ahora en 4 dice hacer.
Yo hago, ¿no? Por ejemplo, miren, la raíz. Ahí tenemos la raíz, pero aquí yo hago, ¿no? La G, ¿se dan cuenta? Entonces, a esto les denominamos verbos irregulares. Verbos que cambian, son verbos que cambian algún elemento de la raíz o cambian algún elemento de la terminación. En ese sentido son irregulares. Con un poquito más de detalle, vamos a ver esto, ¿ya? Algunas observaciones. Por ejemplo, cambio en la raíz es querer, ¿no? Miren, aquí es pero cuando tú conjugas en la primera persona, ya no es no es yo quiero, sino es yo quiero. Entonces, ahí está la irregularidad. Ahora, hay también cambio en la terminación. Por ejemplo, caber, ¿no? Caber, yo quepo, tú cabes. Primera persona irregular, dice, ¿no? Uno debiera decir yo cabo, ¿no? Pero no es yo cabo, sino es yo quepo. Vamos a destacar aquí todo, ¿no? O el verbo hacer, como nuevamente lo vimos, ¿no? El verbo hacer. Aquí está. Estamos marcando las alteraciones en rojo, ¿ok? O diptongación, por ejemplo. Aquí tenemos la E, y pensar, y luego viene IE, ¿no? Es decir, todo esto que estamos colocando en rojo son las alteraciones. O pedir, la E por la I, ¿no? E pasa I, ¿no? O morir, la O pasa U, ¿no? Irregularidad total. Ese es el verbo ser, ¿no? Ser, ir, ver. O sea, son totalmente irregulares, ¿no? Por ejemplo, basta con que tú confrontes la primera persona, soy, con la segunda persona, eres, ¿no? Ahí te puedes dar cuenta que son completamente irregulares. Lo mismo habría que señalar en ir, ¿no? Ir, voy también es irregular. Ver, veo, tú ves, el ve, ¿no? Aquí también, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí dejamos de compartir. Ya vamos a resolver el ejercicio previsto, que es el ejercicio número 27. Vamos a compartir ahora el documento con las preguntas. Bien, creo que ya estamos compartiendo. Me parece que estamos haciendo ya la presentación del documento. Vamos a identificar entonces, a ver, dice, marque la alternativa en la que hay verbo irregular. Justo, dice aquí, ayer vino el profesor de lenguaje. Vino. Viene el verbo ir, ¿no? Pero uno dirá, oye, pero ir, venir, voy, que es el ejemplo que habíamos visto. Entonces, definitivamente A es la respuesta correcta, por lo que hemos visto en la parte teórica. Aquí vino, el verbo vino, es el verbo ir.
es irregular, ¿no? Hay cambio completamente en la raíz. Ahora, ella trabaja, trabaja no, ¿no? O sea, trabaja está bien, porque yo trabajo, tú trabajas, la raíz se mantiene invariable, ¿no? Em, la raíz se mantiene invariable, ¿no? Por lo tanto, empezamos a descartar. Te vamos a decir que B es incorrecto, ¿no? O sea, no es la opción correcta. Eso es lo que queremos decir. No es la opción correcta porque el verbo trabajar es regular. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ellos trabajan. Siempre la raíz es invariable. Nosotros amamos a nuestros padres. ¿Se acuerdan también que en la parte teórica estábamos viendo esto que es el verbo amar, que también es regular? Yo amo, tú amas, él ama, ellos aman. Siempre la raíz también es invariable. Entonces, vamos a descartar también la C. Julio canta, también, ¿no? Yo canto, tú cantas, él canta, ellos cantan. También es un verbo muy regular, o sea, no, la raíz no se altera. Esa joven teme. Yo temo, tú temes, temen, etcétera. También, temer, el verbo temer es muy regular. Regular en tanto es invariable, o sea, no, lo único que cambia en el verbo es eh, la flexión de persona o de tiempo, de ahí no hay más cambios. Entonces, por esa razón, la opción correcta es la primera. Ayer vino el profesor de lenguaje. En la siguiente, indique la alternativa con verbo irregular. Como estábamos indicando, el verbo cantar es regular, ¿no? Yo canto, tú cantas, él canta, es invariable en ese sentido. En cambio, el verbo contar, si yo quiero decir esto, por ejemplo, en la primera persona singular, diría yo cuento. Ajá, ahí estoy cambiando, estoy alterando la raíz, porque la raíz es o, pero cuando quiero decir yo cuento, ya no es yo conto, sino es yo uento, o sea, yo cuento. Pues aquí sí hay un cambio, aquí sí cambia la raíz, por lo tanto, esa es la respuesta correcta. En C, amar, no, porque amar es muy invariable. Yo amo, tú amas, él ama. Copiar también, yo copio, tú copias, sigue siendo igual. Temer, de la misma manera, es invariable. El único verbo irregular aquí es B, entonces. Descarto todas y me quedo con B. Vamos con el siguiente ejercicio. Según la ausencia o presencia de modificaciones formales del lexema en la conjugación, los verbos pueden ser clasificados como, es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Cuando estábamos conversando sobre los verbos regulares e irregulares, ¿no? Hemos visto lo siguiente. De acuerdo con ello, señale la alternativa que presenta verbo regular e irregular respectivamente. A ver, ¿qué no se nos pide aquí? Dos cosas. Regular e irregular. Cantas muy bien, pero no bailas. A ver, yo canto, tú cantas, ese es regular. Bailar, yo bailo, tú bailas. No, ambos son regulares. Ambos verbos en la primera son regulares. Pero a mí no me piden que ambos sean regulares, a mí me piden regular e irregular, uno de uno. Entonces descarto A, incorrecto. Yo pienso que ellos no lo lograrán. A ver, pienso. Bueno, pienso viene del verbo pensar, ¿no? Es irregular, que ellos no lo lograrán. A ver, logré, lograrán, lograste, ajá, regular. Aquí en B sí tengo. Tengo, pienso que es irregular y lograrán que es regular. Pero a mí no solamente me piden que estos verbos estén presentes, sino me dicen
Señale la alternativa que presenta verbos regular e irregular respectivamente, o sea, en ese orden y en ese orden no, porque pienso es irregular y lograrán es regular. Pero a mí no me lo piden en ese orden, a mí me piden al revés. Primero regular y luego irregular. Así que yo descarto. José no tiene miedo y ella lo sabe. Igual, porque tiene viene el verbo tener. Y tener entonces es un verbo irregular. Y saber, ¿no? Es otro verbo irregular. Entonces, ambos son irregulares. Y a mí no me piden irregulares. Me piden uno de uno. Descarto entonces la C. Es poeta, es poeta del verbo ser, irregular. Y escribe. Aquí entonces es, vamos a decir, irregular. Y escribe. Yo escribo, tú escribes, escribiste. Este es regular. Pero a mí no me lo piden así, nuevamente, me lo piden como regular y irregular, así que D está descartado. Ahora vamos a ver por qué C es correcto. Carito habla. A ver, yo hablo, tú hablas, está bien, es regular. Y sueña, ¿no? Y sueña en inglés. A ver, sueño, soñé. Ah, sí. Este es regular y este es irregular. El verbo soñar es irregular. Porque yo puedo decir, yo soñé, pero ya estoy cambiando, cambia. Entonces, la respuesta correcta es E. Ahora vamos con el siguiente ejercicio y último ejercicio. Dice aquí, la alternancia entre O, U y UE en las formas conjugadas duermo, duermes, dormí, durmieron de la palabra dormir corresponden a un verbo predicativo, defectivo, pronominal, intransitivo. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Dormir. Aquí tenemos el infinitivo. Aquí está el infinitivo, dormir. Voy a colocarlo en verde mejor. Entonces, si yo veo que cuando yo empiezo a conjugar dormir, por ejemplo, en dormir se cumple, ¿no? O en dormí, perdón, ¿no? En la conjugación dormí se cumple. Dormí se cumple. O sea, está bien, hasta ahí es regular, hasta dormí. Pero ¿qué ocurre ya o en durmieron, o en duermo? Aquí ya empieza a ser irregular el verbo, porque de la O pasa a ser UE. Ahí empieza a ser irregular, en duermo. Duermes también empieza a ser irregular, por definición, ¿no? Un verbo irregular es aquel que cambia en la raíz. Y si la raíz tiene la O, dormir, dormí, o dormiste, y luego cambia, esa O cambia, o sea, se altera en las siguientes conjugaciones, duermo, duermes, durmieron. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando un verbo cambia en su raíz, lo que hemos estado viendo en esta sesión. Aquí nos pueden poner múltiples cosas, A, B, C, D, E, etcétera, pero la definición es única. El verbo irregular es una clase de verbo que se altera en algún punto de su conjugación o en la raíz. Y eso es lo que ocurre aquí, por lo tanto, la única respuesta correcta es D. Es decir, las demás son incorrectas, ¿no? Fíjense, todas son incorrectas, absolutamente todas. Y la única respuesta posible y correcta es D, es irregular, que es lo que hemos visto. Muy bien, estimados estudiantes, espero esta sesión nueva
esta sesión 27 sobre los verbos regulares e irregulares les hayan sido a ustedes de utilidad. Vamos entonces a señalar por último que pueden ustedes comentar cualquier duda que tengan, háganla por favor en el video. Prontamente este video va a estar disponible. De hecho, cuando ustedes lo vean es porque ya estará disponible. Recordar siempre que esta es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe, una iniciativa académica, loable, pedagógica, para que ustedes, los estudiantes que han egresado de los colegios, puedan, o que estén en los colegios y deseen prepararse en los exámenes de admisión de San Marcos, puedan tener un acceso totalmente libre, gratuito, a la resolución de las preguntas de los exámenes de admisión anteriores de San Marcos y también a una clase, porque no solamente estamos haciendo la resolución, sino también estamos haciendo una clase al respecto. Muy bien, ya nos vemos en la siguiente sesión, que es la sesión 28. Aquí vamos a hablar ya de los verbos copulativos, predicativos, transitivos, intransitivos y pronominales. Hasta una próxima sesión. Nos vemos entonces. Saludos con todos.